Esta noche nos proponemos escudriñar los cielos. Pretendemos hacerlo en la nación más grande del mundo. Es también una de las más herméticas, de las más cerradas. Nos referimos a China, y si nos acompañas, intentaremos descubrir algunos de los secretos que guarda en relación con esas extrañas visitas de los cielos. Extraterrestres en China, lo hemos titulado. Y habrá más. Echaremos un vistazo a los cielos para tratar de conocer qué nos depara este mes de mayo recién estrenado. Y además, historias impactantes de apariciones imposibles en nuestro país. Estas son nuestras intenciones esta semana, así que disponte. El misterio se acerca. Y para tratar ese tema de actualidad y mantenido en secreto hasta ahora, nos vamos hasta Barcelona a saludar a nuestro primer invitado, nuestro compañero Josep Guijarro. Buenas noches, ¿cómo estás, Josep? Ni hao, muy buenas noches. Quizá habría que decirlo así, ni hao. ¿Dónde estás metido? Claro. Que se te escucha. Estoy en casa. En esta ocasión me pillas en territorio, iba a decir no inhóspito, sino más bien todo lo contrario, juego en casa. Vale, estás en España, no estás por ahí viajando, en tu estudio ese personal y particular. Y déjame que te presente. Sí. Por así decirlo, de cuenta atrás, porque esta semana voy a cumplir años. Dentro de 3 semanas tengo que entregar mi próximo libro, que es la segunda parte de Coincidencias Imposibles, y porque dentro de 3 semanas, ya hacia finales de junio, estaré de nuevo viajando, en este caso a un país que a ti te encanta. Estoy seguro de que en cuanto te lo diga te va a poner los dientes largos, que es Israel. Me voy a Safed con un grupo de cabalistas y tendré oportunidad también, como no, de volver a pisar Tierra Santa, de volver a pisar Jerusalén. Qué bien, eres un ser afortunado. Déjame que te presente para quien no te conoce. Yo soy Guijarro, periodista, escritor, reportero de radio, prensa y televisión. Dirigiste durante una década el programa Enigmas y Misterios en Radio 4, Radio Nacional de España en Cataluña. Fuiste redactor de la revista Más Allá y director de Karma 7, además de Rutas del Mundo, y uno de tus últimos libros, Aliens Ancestrales, que a mí me encantó. ¿Cómo está el tema de los ovnis, Josep? Antes de irnos a China. Está súper candente, Miguel. En las últimas semanas se están produciendo avistamientos en buena parte del mundo. Ya no cito los latinoamericanos porque son un auténtico festival, pero paradójicamente, en la misma medida en la que se están ofreciendo un mayor número de filmaciones, ayer mismo tenía oportunidad de recoger el testimonio de le llaman infohunters, es decir, cazadores de ovnis australiano, que tuvo oportunidad, en este caso, de filmar el pasado día 23 de abril y previamente el día 17 de abril de este mismo año, el paso de unos objetos no identificados que casi están a punto de chocar contra avionetas. El hombre que vive en una población, me vas a permitir que no recuerde exactamente la ubicación, sé que es próxima a Sydney, pero es una localidad rural, presta atención a las aerovías por donde pasan los aviones, y muy a menudo en dirección contraria, haciendo giros y ascensiones vertiginosas, observa esferas, objetos no identificados, lo que en la Segunda Guerra Mundial vino a denominarse el fenómeno de los Foo Fighters, de las bolas de fuego. Uh-huh. Pero lo curioso es que obtiene esas filmaciones mediante una cámara de vídeo, de fotografía-vídeo, una Canon de visión nocturna, por lo que a ojo desnudo él no está observando nada, sino que lo hace a través del night shot de la cámara, del dispositivo de visión nocturna, de la lente infrarroja, que es la que percibe esos objetos, como si estuviera
en otro plano de la realidad que eventualmente se hicieran materiales en un espectro de luz visible como es el infrarrojo. Curioso. Cosas que pasan en el mundo para todos aquellos que creen o piensan que el mundo de los ovnis ha pasado de moda. Ya veréis lo que está... Y pienso además, Miguel, que estamos viviendo un momento, diría yo, trascendental, ¿no? En el sentido de que han habido muchas manifestaciones. Vamos a hablar hoy de las de China, pero se han producido también en otras partes del mundo, de políticos, personalidades, que ya hoy en día no hablan de presuntos ni de probables, no, dicen los alienígenas estuvieron aquí y lo que es más importante, van a regresar. Y a mí me parece que estamos en un momento realmente trascendental de la historia humana. Sin duda. Vamos a tratar de dar algunas claves de eso que está ocurriendo. Nos vamos hasta un país gigante. Escuchad. Son muchas las personas que asocian los avistamientos ovni con el mundo occidental, pero la realidad es que el continente asiático tiene relatos y casos bien documentados sobre extrañas naves voladoras, así como aterrizajes de naves extraterrestres descritos por científicos. Uno de los casos más recientes ocurrió en 2014 en la provincia de Heilongjiang, China. Centenares de personas afirmaron haber visto 3 ovnis en el cielo y cómo una enorme bola de fuego cayó en el huerto de uno de los habitantes de un pueblo. Según la Radio Internacional de China, el misterioso objeto caído del cielo parecía una gran bola de metal cubierta por una capa de material dentado. Pero aún es más extraño cuando miles de testigos afirman haber visto con sus propios ojos un ovni. Y esto es lo que ha ocurrido en diferentes provincias de China, después de que aseguraran en las redes sociales haber visto una misteriosa espiral de luz en el cielo nocturno, apodada como serpiente de fuego. ¿Qué está ocurriendo en China? ¿Está siendo visitada por extrañas naves? Nuestro invitado nos da más datos sobre ello. Ahí vamos, Josep, antes de que hablemos de pirámides y de extrañas construcciones que están haciendo, o avanzadas construcciones que se están haciendo en China para buscar la vida extraterrestre, a buscar algunos casos. ¿Qué está ocurriendo? Se ha abierto la información y de repente todo el mundo está viendo ovnis. ¿Los ovnis están visitando ahora esa zona de la Tierra? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido, más que haya variado, digamos, la intensidad en la que se manifiestan estos fenómenos en la República Popular China, es la política del gobierno con respecto a la divulgación de los casos. Es verdad que, al menos desde 2012 a esta parte, los noticiarios, los informativos de las principales cadenas de radio y de televisión en China se están haciendo eco de informaciones que tienen que ver con el fenómeno ovni. Básicamente porque en los últimos 5 años se han visto obligados a cerrar 3 aeropuertos, el espacio aéreo, por la presencia de objetos no identificados. Lo que ya es más extraño es que, por ejemplo, un exministro, un alto cargo ejecutivo del gobierno chino, afirme disponer de pruebas que confirman que los extraterrestres caminan entre nosotros, no que pueden venir, no, que ya están aquí entre nosotros. Y también ha cambiado la política del gobierno con respecto a quienes han manifestado
ser testigos de algún acontecimiento extraño. Te pongo un ejemplo. Un campesino de una localidad china de Bingzhou, la semana en la que el gigante asiático había lanzado la 5ª misión tripulada al espacio, un cohete que se llamaba Shenzhou 10, este campesino pues sube a las redes una imagen suya posando frente a lo que parece un extraterrestre. En realidad era una estatua, un muñeco, ¿no? Pero lo había hecho muy bien, lo había retocado adecuadamente, la había subido a las redes y él estaba allí contando la historia de que era un extraterrestre que él había capturado y que lo había metido en su congelador. Pues bien, las autoridades se presentan en casa de este hombre y le acusan de desorden social por fabricar mentiras y quebrantar el normal orden social. ¿Qué supone esto? Pues supone 5 días de arresto en el que por fin el campesino confesa que la historia es falsa y que él mismo había construido este muñeco extraterrestre con cartón y caucho y alambres con el propósito de despertar entre los chinos el interés por la ufología y el espacio exterior. Bueno, pues hoy día cualquiera de los chinos que suba un objeto no identificado no solo ya no va a ser detenido, sino que si demuestra que va a haber un estudio sincero y certero acerca de cuáles han podido ser las causas y una asociación ufológica pues parecida a lo que pudo ser nuestro CEIC, lo que pudo ser ADIFO, lo que pudo ser tantos y tantos colectivos de investigación OVNI de nuestro país, recibiría una financiación del gobierno para poder investigar adecuadamente el fenómeno y saber si se trata o no de una nave de origen extraterrestre o, pues qué sé yo, un error de observación, porque no olvidemos que muchos de estos incidentes, prácticamente la inmensa mayoría pueden tener una explicación, que era un 6% de los casos, según los informes que presentan las asociaciones ufológicas, que quedan sin explicación. Bueno, pues esto hoy día, 2016, está siendo financiado por el gobierno chino, y esto es cuanto menos sorprendente. Según un trabajo que tengo aquí que tú firmas, el 4 de enero del 2011, cientos de millones de chinos se quedaron sin habla después de que el canal de televisión oficial Xinhua anunciara que el presidente Barack Obama estaba preparándose para revelar al mundo la existencia de seres extraterrestres en nuestro planeta. No ocurrió nada en el resto del mundo y sin embargo los chinos se quedaron con esa historia y esperando que Hillary Clinton saque toda esa información a la luz. Está empezando a haber una fiebre de los ovnis en China. ¿Están despertando ese fenómeno? Mira, hoy mismo El Confidencial, un periódico digital de gran alcance en nuestro país, hacía una entrevista a uno de los más importantes miembros de la exopolítica a nivel internacional, en el que asegura que, digamos, su lobby, el colectivo Exopolitics, en el que están incluidos exaltos cargos del gobierno, exmilitares, científicos, abogados, en fin, tiene un colectivo de presión importante, está concienciando a la administración norteamericana de que por fin liberen la información que demostraría que los extraterrestres están aquí. Este hombre se llama Stephen Bassett, tiene 64 años y lleva 20 dedicados a presionar precisamente al gobierno para que acabe con lo que él llama el embargo de la verdad. Una conspiración del aparato de seguridad nacional que estaría destinado a tapar la existencia de contactos entre el gobierno norteamericano y las civilizaciones alienígenas. Cuando, en efecto, en 2011 los informativos chinos abrían con la noticia de Barack Obama, la historia pasó aquí sin pena ni gloria, pero no pasó inadvertida para este hombre, para Bassett, quien aprovechó esa circunstancia para seguir presionando entre sus contactos de alto nivel, tanto en el Capitolio como en la Casa Blanca,
para intentar que hubiera nuevas manifestaciones, y asistimos a varios congresos en los que grandes políticos hicieron grandes revelaciones. Me acuerdo, por ejemplo, de un exministro de Exteriores de Canadá que reconocía precisamente los contactos entre las administraciones y los extraterrestres, un primer ministro, la mujer de un primer ministro de Japón que decía haber sido abducida por extraterrestres, y en una línea mucho más cercana, recordaréis muy recientemente las manifestaciones de Hillary Clinton diciendo que si llega a la Casa Blanca, que es una promesa que han hecho además muchos de los candidatos a presidenciables para el gobierno norteamericano, desclasificaría toda la información relativa a ovnis. Lo que menos gente sabe es que Hillary Clinton hizo esas declaraciones después de que la mano derecha del actual presidente de Barack Obama, que se llama John Podesta y que es su jefe de campaña electoral, estuviera en contacto con Bassett, sintiera la necesidad él mismo, que siempre se ha manifestado muy en favor de liberar información, y realmente presionar a la candidata para que hiciera este tipo de declaraciones. Esto ya lo sabían los chinos. De hecho, cuando yo redacté el artículo que hoy está en los kioscos, en la revista Año Cero, no me atreví a publicarlo porque no tenía todavía la confirmación que hoy mismo ya os puedo dar. Y es que efectivamente hay un lobby de presión para que de una vez por todas, además lo dicen claramente, nadie ya se va a escandalizar, que lo digan claramente, han habido contactos, se sabe algo más de lo que nos dicen, y lo que nos están haciendo es preparando para dar la gran noticia. Y la tesis que yo defiendo, Miguel, que es una tesis en la que además tú te vas a sentir muy identificado porque llevas años en la radio en esa misma línea, es que estamos viviendo lo que podríamos calificar de una segunda, no guerra fría, sino de una segunda carrera espacial. Recordarás que entre 1957 y 1975 los Estados Unidos y la URSS, la extinta Unión Soviética, protagonizaron lo que se denominó la carrera espacial por ser los primeros en explorar el espacio exterior, primero con satélites artificiales, después enviando humanos al espacio y finalmente poniendo el pie en la Luna, ¿no? Y ahora todo sugiere que va a haber una nueva competición, en este caso no con Rusia, que también es el tercero en discordia, pero fundamentalmente con China, para ser los primeros en anunciar la existencia de otros mundos habitables. Y estamos asistiendo día sí día también a que si el SETI va a ampliar en 20.000 estrellas el barrido de frecuencias para detectar la presencia de extraterrestres. Al día siguiente nos anuncian que un nuevo exoplaneta, tan solo 16 años luz de la Tierra, tiene el nivel de tierra habitable absoluta, y así un día detrás de otro, y te estás dando cuenta que en China está pasando exactamente lo mismo, donde, y supongo que más adelante lo hablaremos, han puesto en marcha el radiotelescopio más grande del mundo, que ha llamado FAST, y que tiene por objetivo precisamente ese, el de competir con el SETI en la búsqueda de señales de índole extraterrestre. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Josep Guijarro esta noche hablando del tema de los ovnis, centrado en China, aunque abierto a todo el planeta. Están llegando ya preguntas oyentes. Nos dicen si ha habido algo parecido al caso Roswell en China. ¿Ha habido algún tipo de ovni estrellado que se sepa? Sí, no solo ovnis estrellados, y además muy recientemente hemos tenido una noticia que yo inicialmente dije, esto tiene que ser un fake, no puede ser real, porque se decía que unos aviones habían abatido un objeto no identificado que había sido percibido por los radares. En este caso fueron los de la Fuerza Aérea India, pero lo que no se dijo es que todo esto viene de años atrás, concretamente en noviembre de 2012, cuando empezaron a detectarse en la frontera entre India y Tíbet con China una serie de avistamientos
la mayoría de ellos nocturnos, hubo alguno que otro que también se produjo de día, que fueron investigados oficialmente por diversos organismos, entre ellos el denominado Observatorio Astronómico de la India, el propio Ejército Indio, la Organización Nacional de Investigación Técnica y la Organización de Desarrollo de Investigación y Defensa, quienes inicialmente pensaron que se trataba de drones. Ahora, permíteme hacer un poco de autocrítica con los ufólogos. Estamos muy flojos, estamos muy faltos de forma, porque están habiendo avistamientos día sí día también en todo el mundo. En Europa se suele decir, esto es un dron. Todo lo matamos con los drones. Oye, que los drones para que sean captados por radar tienen que tener una envergadura notable. Y no son unos drones de 60 euros que te compras en el MediaMarkt, sino que estamos hablando de prototipos que valen millones de dólares y que solamente forman parte de ejércitos. Por lo tanto, dudo yo que en las centrales nucleares francesas un ejército que no sea el francés se ponga a volar drones para que sean detectados por el radar, o que en Bremen, en Alemania, pasen por encima de un campo de fútbol para que sean precisamente captados por miles de espectadores que están en el estadio, o que sean vistos en la frontera con China, donde hay conflictos bélicos y tensiones fronterizas y pueden desembocar en un conflicto de tipo armado. Y si se trata de drones, no sería de extrañar, por tanto, que semanas, sino meses más tarde, hubieran detenciones, porque ya me dirás tú qué gracia, yo no me sentiría muy intranquilo si vivo al lado de una central nuclear, que una noche sí y el mes que viene otra vez hay extrañas lucecitas que se mueven alrededor de la central nuclear. Me van a poner en peligro, le voy a exigir a mi gobierno que se produzcan detenciones, a ver quiénes son los gamberros que quieran hacer este tipo de historias. Y no ha habido ni una sola detención. Por lo tanto, todos tienden a hablar de drones, pero ojo que los drones no lo explican todo. Al contrario, yo creo que son una excusa, ¿verdad?, para esconder una parte de la verdad. Hecho este paréntesis, sí, he de decirte que todas estas organizaciones empezaron a estudiar estas esferas luminosas que creyeron que se trataba de esferas lanzadas por el ejército chino como parte de una operación psicológica. Fíjate tú qué bien, es decir, esto ya lo hacía la CIA en los años 50 y en los años 60 para ver el impacto en la población de lo que, de cómo podía ser un eventual contacto ovni. Bueno, pues las fuerzas indias y tibetanas con las que tienen tensiones con los chinos pensaban que eran los chinos los que lanzaban algún artefacto, algún tipo de dron o de historia para ver qué impacto generaba sobre las personas que estaban en las zonas fronterizas. Pero hete aquí que después sus maniobras no se correspondían pues con ninguna de las convencionales. Algunas veces recorrían lentamente el cielo, otras estaban hasta 5 horas estáticos en un determinado punto, otras hacían giros realmente extraños. Tanto fue así que al final los chinos se involucraron también en la investigación y mandaron un equipo de científicos que presentó su informe al Ministerio del Interior indio, diciendo que estas esferas amarillas podían ser cuerpos celestes, y el grupo de investigación de China, que era el órgano principal del país en materia de conflicto, ¿sabes qué es lo que sugirió? ¿Qué? Que los derribaran. Ya. Y hete aquí que a principios de este año, en enero de 2016, la noticia que te decía al principio me había parecido fake, se titulaba Fuerza Aérea India abate un ovni en zona fronteriza con China. Diga leche, abatir un ovni, estamos hablando de no de un estrellamiento, estamos hablando aquí de un atentado intergaláctico, si esto es realmente así. Efectivamente, los radares de la Fuerza Aérea India captan un objeto que viene digamos de China, Pakistán, y siguiendo el protocolo que los chinos les marcan, lo que hacen es abatir ese objeto. La versión oficial, que se da tan solo 48 horas después, es la de Roswell. Se trataba de un globo que podía llevar, decían, material sensible espía. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para espiar qué? Y si van a mandar material espía en un globito, bueno, van a espiar de alguna forma tecnológica más importante, ¿no? Es evidente que hay muchas cosas que están sucediendo que se nos escapan, que pueden tener mucha más trascendencia de la que los medios de comunicación terminan ofreciéndonos, porque básicamente estamos todos un poco atontados con la idea de los drones. Dos y 34, 1 y 34 en las Islas Canarias. Casi la última pregunta antes de pasar, Josep,
a otros temas que tenemos pendientes con el tema de China. ¿No será todo esto también como pan y circo para los chinos que están empezando ahora a tener un nivel de libertad y de acceso a comunicaciones y hay que engañarles o camelarles o despistarles de alguna manera? Y igual que pasó en Occidente con los ovnis, todo eran ovnis para encubrir quizá otra serie de cosas más importantes, ¿esté pasando ahora ahí también? Mira, no te falta razón, y de hecho no faltan críticos que ven en todas estas maniobras de apertura por parte del gobierno chino, que como sabes, no sé si has tenido oportunidad o no de estar en China, pero... Hace un mes estuve por allí, sí. Pues bueno, pues tú sabes que estás en el hotel, en un hotel occidentalizado, quieres conectarte a internet y recibes un mensaje del gobierno chino que te dice: oiga, usted depende de dónde visite, ande con cuidado porque está prohibido ver esto, ver lo otro, más aquí, más allá, so pena de que te detengan. Es decir, hay un férreo control todavía hoy, a pesar de que ya no estamos en los tiempos de Mao, de Mao, perdón, que no de Mao, que es la cerveza en que estaría yo pensando. No estamos en los tiempos de Mao y por lo tanto, digamos, se ha relajado mucho. Se vive en una especie de capitalismo exacerbado, pero dentro de una contención todavía, iba a decir férrea, no sé si férrea, pero de una contención político-militar, ¿no? Pero es verdad que no faltan críticos que han visto en esos proyectos una maniobra del propio gobierno para desviar la atención sobre la burbuja económica, sobre la burbuja de la deuda china, porque es verdad que en estos momentos la agencia Fitch ha alertado que el sistema bancario de China está fuera de control y que al parecer habrían como cerca de 2 billones con B de dólares en préstamos que constituyen pues un riesgo. Y en una economía que todos los años está creciendo al ritmo del 7%, en cuanto este año 2015 creo que solamente entre comillas, ha crecido un 4%, empiezan a saltar las alarmas. Bueno, pues quién sabe, a lo mejor es así. Yo recojo precisamente en el artículo las declaraciones de un presentador de un programa de estos económicos que se llama Max Keiser, que bromeaba diciendo que los supuestos extraterrestres estaban preocupados por la burbuja de los derivados del crédito que tenían aquí en la Tierra, ¿no? Y de ahí que algunos intenten vincular esas maniobras para decir, pues mira, un poquito de pan y circo, que la gente mientras piensan que estamos siendo visitados por extraterrestres, pues olvidamos lo que están aquí. Pero, Miguel, entonces, ¿por qué le siguen el ritmo los norteamericanos? Y ahora, dentro de muy poquito, también van a hacerlo los rusos. O la crisis o la burbuja es global, que tampoco es de extrañar, o realmente nos están preparando para algo. Vamos a ver, hay una segunda parte que está preparando China también con algo que tiene que ver con este mundo. Escuchad. ¡Qué conejitos tan revoltosos y saltarines! ¡Y qué sucios! Esta semana hablamos de los cuentos ilustrados de Beatrice Potter. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Recuperamos los bajos fondos de Massimo Gorki. Recordamos la poesía de la romántica Rosalía de Castro. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha. Y finalizamos con El caballo griego, un libro de memorias escrito por Manuel Alto Laguirre. Latir continuo de luces es mi vida, así es mi tiempo. Cielo interior en que guardo astros de un mundo completo. Jardines en el bolsillo, los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. La televisión china difunde un vídeo de simulación del telescopio más grande del mundo. Con 500 metros de diámetro, el radiotelescopio de abertura esférica FAST, en sus siglas en inglés, estará emplazado en la provincia de Guizhou y ayudará a los científicos a explorar las leyes fundamentales del universo. El gobierno chino está construyendo el mayor telescopio del mundo, con el objetivo de ponerse al frente de la búsqueda de señales de vida extraterrestre en el universo. El radiotelescopio, conocido como FAST, tendrá unos 500 metros de diámetro, con lo que pulveriza el récord que hasta ahora tenía el Observatorio Norteamericano de Arecibo, en Puerto Rico, que mide 300 metros.
Este gigantesco telescopio está compuesto por unos 4.500 paneles triangulares y estará disponible este mes de septiembre. La inversión ha supuesto unos 165 millones de euros. Para evitar interferencias, el país ha decidido desalojar a más de 9.000 habitantes de la provincia de Yishui, que recibirán una indemnización de unos 1.800 euros. El jefe científico del Observatorio Astronómico Nacional chino ha asegurado que FAST será capaz de escanear el doble de cielo que Arecibo y tendrá entre 3 y 4 veces la sensibilidad del Observatorio de Puerto Rico. Por su parte, el director general de la Sociedad Astronómica de China ha dicho que el alto nivel de sensibilidad de escucha de este telescopio podría ayudar a los científicos en la búsqueda de vida inteligente fuera de la galaxia y la exploración de los orígenes del universo. ¿Ocultan los chinos algo más de información sobre la vida extraterrestre? Tratemos de desvelar este misterio. 900-137-137, nuestro teléfono de llamada gratuita por si queréis intervenir. Josep, ¿para qué están montando este radiotelescopio? ¿Quizá para buscar esas señales procedentes de otras civilizaciones exteriores? Para ser los primeros, para adelantarse. Hay una cuestión que no es baladí. A principios de este año 2016, la NASA hizo un comunicado que a todos nos llamó poderosamente la atención, que hacía referencia a que en el año 2025 estarían en disposición de anunciar el descubrimiento, el hallazgo de vida extraterrestre. Los científicos pronto dijeron que era lanzar las campanas al vuelo, que en realidad se estaban refiriendo a vida de tipo microscópico y no a vida inteligente y tecnológicamente avanzada. Pero ya habían lanzado el dardo. Y ese dardo no hay que desligarlo de otros anuncios posteriores, como el del propio director del SETI, en el que dice que si existe un contacto con los extraterrestres, tal vez debamos de cambiar nuestra idea de que no vamos a contactar con seres biológicos, sino con máquinas. En la línea, no nos llevemos tampoco a engaño, no de ordenadores, sino ni de, exploradores, máquinas exploradoras no tripuladas. No. Hablaba en la línea del transhumanismo, es decir, imagínate que podemos sacar tu alma, tu conciencia, tus recuerdos y descargarlo como un software dentro de un ordenador. Ahí estaría Miguel Blanco en formato ordenador, mientras tu cuerpo permanece, pues que te digo yo, crionizado o a la espera de que regreses del viaje para volver a implantarte ese recuerdo. Y esto lo dice el principal responsable del SETI, cuando 2 semanas más tarde vuelven a hacer un tercer anuncio diciendo que van a ampliar la banda de frecuencias a otras 20.000 estrellas más, y 2 semanas más tarde se habla de la habitabilidad de los exoplanetas, y así día también, con nuevas informaciones que nos encaminan a la existencia de extraterrestres. ¿Qué es lo que pienso yo? Que los chinos, que es evidente que este plan no se hace de la noche a la mañana, para enero ellos ya deberían de tener como mínimo sobre el papel lo que es el diseño y la puesta en marcha, los planos de este telescopio esférico de apertura que se denomina FAST. Pero ¿para qué echan a 9.000 personas de sus casas, sino para no dejar testigos, sino para que no hayan interferencias? Aducen eso precisamente, ¿no? Un poco en la línea de lo que se plantea en la película Encuentros en la tercera fase. Seguro que todos tenemos en mente aquella escena en la montaña del diablo en la que intentan alejar a todo el mundo de esa realidad. Yo creo que están mucho más cerca de lo que nos dicen, y que a lo mejor hay protocolos a seguir, hay cosas que afectan desde la seguridad, no solo a la sociología, que a lo mejor motivan que esto se vaya retrasando y que se hayan atrevido a decir que en 2025 va a ocurrir tal, y a lo mejor los chinos se quieren subir a este carro para adelantarse, para contarlo antes.
Ahí está la noticia del radiotelescopio FAST chino. Trata de buscar señales procedentes de alienígenas. Pero hay proyecto, más... Miguel, ¿Sí? si me permites, no hay que desligarlo de otro más ambicioso, un megaproyecto que recibe el nombre de SKA, K de kilo, A de Alemania, y en el que China es uno de sus miembros de pleno derecho, que estiman comenzará a funcionar en 2020. Están implicados varios países, entre ellos la principal financiación es del gobierno de Pekín, y quién sabe si para 2020, fíjate que yo te decía, la NASA en 2025, ellos quieren que esto esté en 2020, a lo mejor lo que quieren es adelantarse, como insinuó a la noticia del hallazgo de vida extraterrestre. Ya, y quizá una base en la Luna, como dicen que también se está trabajando en ella. En eso se está trabajando, tanto chinos como norteamericanos, y parece que hay muchas posibilidades de que sea así. Yo me quedé con aquella frase extraordinaria de Christopher Nolan en el film Interestelar, que no le falta un atisbo de verdad. Dice que la humanidad nació en la Tierra, pero su destino está fuera de ella. Tarde o temprano nuestro sol se apagará. Tarde o temprano los recursos naturales de la Tierra, y más al paso que la humanidad los está devastando, terminarán por desaparecer. El agua es ya hoy en día un problema de abastecimiento en muchas regiones, en otras de salinidad, y bueno, tarde o temprano vamos a tener que marcharnos, que mudarnos de casa, si antes no nos hemos destruido. Y en ese sentido la Luna nos queda demasiado cercana, Marte es demasiado cercano, porque si el problema es del Sol, vamos a tener que estar trabajando en viajes interestelares. Fíjate que una sonda, este mes de abril, este pasado mes de abril, se cumplían 43 años del lanzamiento de aquellas famosas sondas, las Pioneer 10 y 11, que llevaban consigo sendos mensajes dedicados a los extraterrestres. Bueno, pues están relativamente cercanas, no han llegado a todavía ningún otro sistema solar que no sea el nuestro, ¿no? Están poco más allá de Plutón, y han pasado pues 43 años. Por lo tanto, debemos de avanzar en nuestros viajes interestelares en otra forma de movernos por el espacio, y en eso también hay iniciativas científicas que están tratando de paliar esas distancias siderales. Hace muy pocos días, pocas semanas, entraba el tercero en disputa en esta competición, que es Rusia. Hay un multimillonario ruso que está pagando al eminente científico Stephen Hopkins para que con esa mente privilegiada empiece en el diseño de un proyecto de mini naves espaciales que necesitarán por tanto menos energía y podrán alcanzar más rápidamente otras velocidades para desplazarse por el espacio. Y Hopkins se ha comprometido a que en el plazo de 30 años estaremos capacitados con estas microcápsulas en llegar más allá de nuestro sistema solar. En 30 años, de nuevo, nos volvemos a situar en esa, voy a decirte ya prácticamente fecha mítica, que es el cuello que va entre el 2020 y el 2030. Y lo que es todavía más asombroso, para que esas naves, que no pueden ser teledirigidas por las distancias, cada vez que está más lejos necesitamos más tiempo de transmisión, se está pensando en lo que decía el director del SETI, en el transhumanismo, en volcar conciencia humana en un dispositivo para que tenga la autonomía y el pensamiento como si fuéramos nosotros, pero en realidad nuestro cuerpo está en otra parte. Sorprendente. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Todavía hay más datos de cosas extrañas en China que os queremos ofrecer tras esa introducción. El primer testimonio data de 1912. El agente de viajes estadounidense Fred Meyer Schroeder reportó el avistamiento de una serie de pirámides en la provincia de Shanxi. Fue más preocupante de lo que había encontrado en el desierto, escribe en su diario. Estas pirámides están de alguna manera expuestas a los ojos del mundo, pero permanecen totalmente desconocidas para los occidentales. El guía de Schroeder, un monje budista, explicó que las pirámides estaban allí desde hacía al menos 5.000 años. Schroeder estima que la pirámide principal alcanza por lo menos 300 metros de altura y los lados de la base de 500 metros de longitud,
dimensiones que darían una estructura por volumen 10 veces mayor que la de la Gran Pirámide de Egipto. Son testimonios de la existencia de grandes pirámides en China. Hasta ahora han permanecido ocultas, desconocidas. Pero parece que ha llegado el momento de darlas a conocer. Nuestro invitado nos ayuda. Y ya lo que faltaba, Josep, si fuera poco, también pirámides en China. Sí, y hay quien dice, los sociólogos opinan que probablemente todo esta acogida o aperturismo por parte del gobierno y gran acogida por parte del público chino tiene que ver con que la cultura china está más abierta, está más preparada para la idea de una visita extraterrestre. Es verdad lo que contaba el reportaje. Desde 1913 habéis citado vosotros. Han habido muchos otros testimonios posteriores en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, en 1947 ya pasada la guerra, de sobrevuelos de occidentales, de norteamericanos, de comerciantes alemanes, por la zona de Xi'an, detectando no una, sino hasta varias pirámides que siempre negó el viejo régimen comunista que había manejado hasta hace nada con mano de hierro la República Popular China. Se concentrarían en una zona que cuanto menos nos acontece desde aquí, desde Occidente, como muy mítica, porque la pirámide de Xianyang está ubicada en Xi'an. Seguro que os suena. Lo de los guerreros, ¿no? De terracota. Los guerreros de terracota, en efecto. Estos guerreros de terracota fueron realizados durante el reinado de Shi Huangdi, que es un emperador de la dinastía Qin, que se remonta entre el 259 y el 210 a.C. De este personaje de leyenda, que se le apodó el Emperador Amarillo, se han escrito todo tipo de historias, algunas de ellas incluso fantásticas. Pero sí es cierto que desde su gobierno, que empezó prácticamente con 13 años, fueron realizadas las mayores y más importantes construcciones de la historia de China. La más importante que todos tenemos en mente es la Gran Muralla, ¿no? Que, por cierto, yo también la he subido y me llamaron el señor máquina, porque era la caña yo subiendo escalones por la Gran Muralla China. Bueno, como sea, también se desenterró buena parte del ejército de terracota que tú citabas, Miguel, que está en su mausoleo, solamente parcialmente explorado, y que está compuesto hasta el día de hoy por más de 8.000 estatuas humanas, cada una de ellas con sus rasgos propios, con docenas de caballos, de carros. Todo esto se descubrió en 1974. Pero una de las más espectaculares y seguramente más desconocidas, aquí no nos llega esa información porque tenemos un problema idiomático, ¿no?, entre el chino y el español, o entre el chino y el inglés, o cualquier otro, es lo que describe el historiador, Seumat Hsien. Este historiador no es un historiador reciente, es, por así decirlo, nuestro Heródoto. Él vivió entre el 135 y el 85 a.C. y habla de que este emperador empleó a 700.000 trabajadores, fíjate bien que suma, 700.000 trabajadores en la construcción de una pirámide en el monte Lisham para hacer su tumba, cerca del mausoleo donde está su tumba y donde se descubrió ese ejército de terracota. Hablamos de 700.000 trabajadores, por lo tanto, esa pirámide, no reconocida oficialmente hasta hace muy poquito tiempo por el gobierno chino, era una existencia real. De hecho, se pudo fotografiar a finales de la Segunda Guerra Mundial por un piloto llamado James Grossman, que estaba realizando una misión de abastecimiento, y al pasar por allí echó una serie de fotografías de lo que le pareció una pirámide, pero el emperador, para esconderlo, lo que había hecho era cubrirla
de arena y plantar árboles, de manera que lo que parecía era una montaña, pero en realidad lo que escondía era una pirámide, seguramente la más grande del mundo, tanto en longitud como en altura, de 400 por 350 metros de alto. 2:54. Déjeme que hagamos un recuerdito de lo que va a haber después, aunque te quedes unos cuantos minutos después de la noticia, ¿vale? Esta noche, en Espacio en Blanco. Sigue siendo un misterio, pero ahí están las pruebas cada vez más evidentes. Está muy claro que del universo solo conocemos un 5%, el otro 95% no lo conocemos, ni las energías que se mueven, pero esas conexiones existen. Está muy comprobado cómo Mercurio rige el sistema nervioso, cómo rige las comunicaciones. Las antiguas civilizaciones ya hablaban de él. Mercurio es el Tot de los egipcios, es el Hermes de los griegos, es el propio Mercurio de los romanos, ¿no? Vicente Casaña, y algo que va a ocurrir este próximo lunes que no tenéis que perderos y que estamos avisando. Josep, 2 minutitos, 3 para una pausa y luego continuamos con otro tema, 10 minutitos contigo. Los habitantes de las aldeas cercanas a esa zona de la pirámide ya recordaban que sus antepasados narraban los avistamientos de grandes barcos que surcaban los cielos y empleaban la pirámide como un punto de aterrizaje. ¿Es cierto? Así es, sí, eso es lo que cuentan, lo que me trasladó mi amigo Javier, porque yo no sé decir su nombre en chino, y que, bueno, recientemente hasta un científico de los que ha estudiado la construcción, que se llama Yang Ji, de la Academia China de Ciencias Sociales, no dudó en afirmar públicamente que la hipótesis extraterrestre es comprensible y que merecía ser investigada por los medios científicos para demostrar si realmente era verdadera. A mí, desde luego, como occidental, ya me gustaría que mi gobierno, que una pues universidad o estamento oficial se pronunciara con tanta rotundidad con respecto al tema de los ovnis en la antigüedad, ¿no? Y está relacionado con la pirámide de Xiangyang, que es mucho más grande que la de Puebla, hasta ahora considerada la más grande del mundo, y también que la de Keops. Y es curioso, y esto es poco conocido, dispone de 3 aperturas, de 3 cuevas, con aperturas triangulares, en la que han detectado tubos de un color rojizo, como si fuera oxidado, y que pasan por encima, a pocos metros de la montaña, hasta llegar prácticamente a un lago que está en la cercanía. Como si aquello fuera un ingenio tecnológico. Estamos hablando de antigüedades extraordinarias, por lo tanto, porque además, y de esto si quieres podemos hablarlo después de las noticias, porque me quedaría a medias, estaríamos hablando de cosas que han permitido la datación de esta pirámide en más de 5.000 años. Y por lo tanto rompería cualquier esquema, estaríamos desbordando incluso la antigüedad de el emperador Shi Huangdi, es decir, que aquella pirámide, como ocurre también con las de Egipto, pudo ser reutilizada. Y esto nos pone en contacto de nuevo con una hipótesis fascinante, que es la que yo planteo en mi libro Aliens Ancestrales, y es que tal vez la llegada de estos seres se produjo en un tiempo primigenio en la Tierra, un tiempo en el que ellos fueron considerados dioses, utilizaron lo que tuvieran que utilizar, prometieron regresar y se marcharon a su planeta. Quizá de eso hablemos en la segunda parte. Un dato simplemente: en esta pirámide había una serie de tubos que se han analizado, según pone aquí, y contenían dióxido de silicio y óxido de calcio, aunque el 8% de metal no pudo ser identificado. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. En efecto. Tenemos que hacer una pausa. Te quedas unos segunditos más, ¿verdad, Josep? Era un placer, Miguel. Vale, decía, estaba aclarando un poquito la garganta. Después viene David Cuevas, viene con unas cuantas historias de ovnis que no tenéis que perderos.
900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos después con Vicente Casaña también, que nos va a hablar de algo que está a punto de ocurrir este lunes en el cielo y que quizá nos afecte. Y yo sé que Guijarro nos va a hablar también un poquito más, quizá de esa raza de aliens ancestrales o de esos gigantes que estuvieron por aquí, por la Tierra. No os lo perdáis, segunda hora del Espacio en Blanco, tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. 900-137-137, nuestro teléfono abierto a cualquier consulta. Son las 3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Regresamos tras las noticias. Gracias por seguir ahí en esta sintonía, la de Radio 1, Radio 5, y el teléfono abierto a vuestras consultas, 900-137-137. Es un placer tenerte en este viaje hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Un viaje que aún tiene mucho que ofrecerte. Está David Cueva, nuestro compañero, que nos va a seguir hablando de algunos casos extraños que ha recopilado recientemente. Vicente Casaña nos llevará hasta los cielos a avisarnos de algo que está a punto de ocurrir. Y nuestro primer invitado, Josep Guijarro, todavía tiene cosas que contarnos. Escuchar esa introducción. Según el libro del Génesis, los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza de gigantes. Hemos hallado sus restos en Azerbaiyán, pero ¿hay otras pruebas de su existencia? ¿Es posible que influyeran en nuestra cultura, facilitando el contacto entre pueblos lejanos? ¿Podrían haber codificado un mensaje en nuestros mitos? Los de la iglesia de Kish, en el Cáucaso, no son los únicos esqueletos de 2,30 metros de altura que he podido encontrar en mis viajes. Mientras recorría el Danubio entre los desfiladeros de la llamada Puerta de Hierro, que separan los Cárpatos de los Balcanes y crean la frontera natural entre Rumanía y Serbia, encontré otro sorprendente yacimiento con más de 8.000 años de antigüedad. Se conoce como Lepenski Bir. Se trata de un sitio al aire libre, no de un refugio en piedra, con algo más de 2.400 metros cuadrados. Josep, reconocías tu voz, ¿no? Sí, la verdad es que me he quedado así como impactado porque digo, ¿y Miguel de dónde ha sacado esto? Luego he recordado que es verdad que esto lo subí yo mismo a YouTube en una serie de vídeos acerca de las posibles visitas, ¿no?, de los aliens en la antigüedad. Y además tenemos nuestros métodos también para conseguir información, ¿eh? Ya veo, ya. No te faltan recursos, por algo eres un mito en la radiodifusión española. No sé si eso es bueno. Tenemos poco tiempo, cuéntame, aparte de lo de China, de esa preparación aparente que están haciendo, de si se utiliza o no como un medio de intoxicación el tema de los ovnis, parece que yendo atrás hay casos que quitan toda duda, ¿no?, como esto de los gigantes, que tú has podido ver en diferentes partes, ¿no? Sí, y quiero aclarar que cuando hablamos de gigantes, no son estas fotografías que acostumbramos a encontrarnos en Google, ¿no?, en Internet, de cráneos que prácticamente tienen el tamaño de un ser humano, ¿no? Estamos hablando de seres que rondan los 2,30 metros de altura, que ya serían un Tachenko o un Fernando Romay o un Pau Gasol de la antigüedad, cuando la media de aquel tiempo rondaba el 1,50 m, el que más alto tenía 1,60 metros de altura, por lo tanto se asemejaban obviamente a gigantes, y con muchos de sus enterramientos, además, yo lo he podido constatar, están en posiciones, vamos a llamarle, curiosas, porque el resto de miembros de la comunidad están enterrados de este a oeste y estos los ponen en posición del loto, curioso, o los ponen al lado de lo que les parece a los científicos pueden ser tótems o amuletos, como puede ser la cabeza de un muro en el caso de Lepenski Bir. Pero más sorprendente es, al principio, cuando yo citaba lo de la iglesia de Kish en el Cáucaso, en Azerbaiyán, allí estuvo explorando un investigador que murió hace un par o 3 de años, Thor Heyerdahl, que tú conoces bien porque creo coincidiste con él en Canarias. En varios sitios, sí. Y Thor Heyerdahl estuvo dictando algunas conferencias en Moscú cuando todavía Azerbaiyán era una de esas repúblicas satélites de la antigua Unión Soviética.
y al término de la conferencia, uno de los profesores académicos que había asistido allí le invitó a que fuera a un yacimiento arqueológico que se encuentra en Gogustán, muy cerca de la capital de Azerbaiyán, en Bakú, donde hay un depósito de iba a decir pinturas rupestres, no son exactamente pinturas, porque son grabados, esgrafiados en las paredes, con escenas de caza, con extraños símbolos, con incluso seres danzantes, otros que parecen chamanes o dicen que son chamanes y que nos recuerdan mucho la imagen de aquellos aliens ancestrales, y entonces se quedó sorprendido Heyerdahl al descubrir una serie de embarcaciones que se correspondían con las embarcaciones vikingas, con los míticos drácar, que tienen esa proa con una especie de mascarón en forma o bien de dragón o en forma de espiral, y con los remos y los escuditos redondeados a un lado y al otro, ¿verdad? Aquello le impactó sobremanera y recordó que uno de los libros sagrados que relata las gestas de los dioses escandinavos, de los dioses nórdicos, de Thor, de Odín, de todos, de Loki, de todos estos, habrían, según esas gestas, el Heimskringla, habrían nacido en lo que llamaban Aesir, y que es el gentilicio precisamente de los azeríes, de los de Azerbaiyán, con lo cual él empezó a pensar que aquellos dioses no eran mitos, sino que eran personas físicas de carne y hueso, no sé si procedentes del espacio exterior, hasta ahí el hombre no llegó, que habrían hecho un éxodo desde estas tierras del Cáucaso hasta Dinamarca, en una ruta que él después fue investigando y fue encontrando depósitos de huesos de personas tan altas, de 2,30 m, y algunos símbolos desde runas, fíbulas para sujetar las capas, topónimos en muchos lugares que tenían que ver precisamente con esos dioses. La conclusión que él decía es que esos dioses no eran tales, es decir, no eran mitos, eran realmente personas, vamos a poner entre comillas, humanas, que habitaron la tierra, estuvieron pues enseñando a las gentes desde la escritura, la agricultura, el arte de los metales, de fundir los metales, la construcción, y fueron pasando un vehículo cultural por media Europa hasta llegar a Dinamarca. Quizás sea motivo de otro capítulo del Espacio en Blanco, la presencia de nuevo de esos dioses. Déjame casi que te despida. Pero antes hacías alusión a la película Interestelar. Escucha esto, que quizás sea un momento para reflexionar. Drogar, encontraremos la manera. Siempre lo hemos hecho. ¿No te parece un poco paradójico, Josep, que en vez de cuidar nuestro planeta, en el que estamos, lo estemos machacando y busquemos otros límites? Bueno, ambas cosas no son una contradicción. Tenemos que cuidar nuestro planeta, pero también tenemos que buscar la manera de salir de él, de no estar encerrados o atrapados, ¿no? Porque, como decía antes, sea por culpa del hombre o por causas naturales, la Tierra tarde o temprano pues terminará, y lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en cómo salir de ella. Empezar ahora, porque es verdad que hoy día, con la tecnología que tenemos de viajes espaciales, tardamos más de 44 años en llegar a Plutón. En consecuencia, necesitamos una forma de desplazarnos que hoy por hoy no podemos imaginar, pero que estoy seguro, como sugería Nolan en la película, cuando los cerebros de nuestro mundo tienen una necesidad y esa necesidad es real, vamos a encontrar la solución y seguro que vamos a conseguir llegar a otros planetas. Yo apuesto, si me permites, por cuidar esto donde estamos. ¿Forma de contacto? Bueno, pues pueden hacerlo a través de mi web, los32rumbos.com, o en planetadesconocido.es, donde, por cierto, encontraréis vídeos y otras cositas, pequeñas capsulitas que complementan mi trabajo de aliens ancestrales.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos viajes, que sigamos estando comunicados y te deseo lo mejor para ti y tu gente. Un placer, maestro, y un abrazo fraterno para todo el equipo. Hasta muy pronto. 3:15, 2:15 en las Islas Canarias. Casi dentro de un mes, 4 y 5 de junio, tienes una cita con el misterio. En esta ocasión en las Islas Canarias. Ulises Acosta, uno de los organizadores de ese Congreso Internacional del Misterio, nos va a dar más información para los que todavía no os habéis apuntado. Buenas noches, Ulises. ¿Qué Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? He dicho bien, 4 y 5. Siempre confundo las fechas. No, está bien, 4 y 5 de junio. Vale, ¿en qué lugar? En el SICA, en el centro de aquí de conferencias de Las Palmas. De Las Palmas. 4 y 5, y recuérdame un poco la gente que va a estar: Jesús Callejo, Miguel Pedrero. Jesús Callejo, Miguel Pedrero, Miquel Lizarralde, Juan José Revenga. Lo siento, Miguel, que hay mucha ilusión con todo. Está el maestro Emilio Carrillo, que lo has tenido por ahí. Sí. La gente deseando que llegue el momento. Está Lorenzo Fernández, que Lorenzo Fernández ha sido la última adquisición y ha despertado muchísima expectación con su último libro. Están deseando que llegue, sí, para llevarse la firma y el autógrafo y la dedicación del libro, porque está todo el mundo maravillado con la historia. Y cerramos con Felipe Enríquez, después de la mesa redonda que tienes tú, que gracias a Dios vuelves aquí a Canarias con todos los ponentes del Congreso. Bien, haremos el programa también, ¿verdad? El programa el sábado por la noche en el Casino de Las Palmas, hasta completar aforo. Yo el año pasado ya se quedó gente fuera, o sea que vaya la gente tempranito, porque si no se va a quedar fuera del casino. Vale, como todavía queda tiempo para anunciar eso del programa cuando estemos por allí, un montón de ponentes otra vez que vuelven otra vez a Canarias, van a esa cita que tenemos con el misterio, 4 y 5 de junio. Más información para la gente que se quiera apuntar todavía, Ulises, ¿hay plazas? Hay ya poquitas, en la planta baja muy poquitas, Miguel. La verdad que este año yo creo que es la consolidación ya definitiva del Congreso, porque es el quinto, y no sé si estamos hablando de unas 15, 18 plazas que quedan en la parte de abajo, ya luego tendrían que ir a la parte alta. Bien. Y sería... una cosita que se me olvidaba, Miguel. Sí. Viene como visitante Sol Blanco Soler, que nos acompaña, nuestra madrina, sí, y viene de visita, va a estar en medio del público, charlando con ellos, o sea que es un aliciente más para el Congreso. Y con alguien más, que habrá sorpresas, no solamente... Siempre. No solamente Sol Blanco Soler, sí. www.congresointernacionaldelmisterio.es www.congresointernacionaldelmisterio.es. Es la próxima cita del Espacio en Blanco en las Islas Canarias. Ahí estaremos con todos, sobre todo con todos esos oyentes que dice el EGM que no nos escuchan, y luego está hasta arriba, ¿verdad, Ulises? Y luego viene Miguel y Lopeta. Yo no sé el EGM qué encuesta hace. Bueno, te veo prontito, un abrazo fuerte. Daos prisa si queréis estar en esa cita con nosotros en Canarias. Hasta prontito. Un fuerte abrazo, hermano. Buenas noches, gracias. Hasta prontito, mi niño. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en esta edición del Espacio en Blanco en su segunda hora. En un momento cambiamos el decorado y llega David Cuevas con de nuevo casos extraños que acaba de investigar. Pero antes nos vamos a los cielos. Algo inusual va a suceder este próximo lunes. Nos lo cuenta nuestro siguiente invitado. Llegan de los cielos y es Vicente Casaña, que vuelve de nuevo al programa. Buenas noches, don Vicente. Muy buenas noches, Miguel y compañía. ¿Cómo estás? Encantado. Me alegro. Vuelves al programa porque, bueno, comenzamos un nuevo mes, el mes de mayo, y porque además el lunes, mañana o pasado mañana, va a pasar algo raro. Mercurio transita por el Sol. Cuéntame un poquito, bueno, primero dime cómo están los astros para este mes de mayo y luego hablamos, o empezamos por el Mercurio, lo que tú veas. Hombre, la verdad es que lo de Mercurio es verdaderamente interesante, Miguel. Hay que tener en cuenta que se trata de un tiempo especial para sintonizar y reequilibrar nuestras energías con el cosmos. Ese es el mensaje que nos ofrece un paso de Mercurio por delante del Sol. Pues, que primero que nada, eso sí tenemos que advertir que nadie se le ocurra mirar
ese tránsito sin una protección de vida. Y una protección de vida no es una radiografía ni nada por el estilo. Eso ya queda advertido para que nadie pierda la vista, porque mirar el Sol es peligrosísimo. Mejor que lo vean a través de la NASA, que lo ofrecerá en directo, por ejemplo, en Internet y tal, ¿no? Pero Mercurio va a pasar por delante del Sol. Eso es lo que quería que me contaras. ¿Qué va a ocurrir con el planeta Mercurio? El día 9, que es el lunes, transita sobre el Sol y eso se verá como si fuera una pelotita pequeña, una manchita de tinta que recorriera el Sol y que lo estará recorriendo durante 7 horas, que será visible desde España, pero ya hemos dicho que no se mire a simple vista. Y se trata de, cada vez que ocurre un tránsito de este tipo, que es el último ocurrió en el 2006, no volverá a ocurrir otro hasta el 2019 porque no tiene una regularidad fija, pero es muy interesante porque al final es lo que dijo Tesla. Si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, porque el ser humano es un microcosmos que vibra en sintonía con el macrocosmos, ¿no? Cada fenómeno que ocurre a nivel cósmico nos influye, aunque no estemos capacitados para entenderlo ni seamos conscientes. Pero en concreto, el paso de Mercurio actúa como un mensajero de los dioses y que es lo que representa en la mitología, y tiene la misión de establecer conexiones o diálogos entre nosotros y el cosmos. Entonces, en esta ocasión es muy interesante porque además cuando Mercurio pasa por delante del disco solar, esto tiene otras implicaciones, como que... Espera, ahora me lo cuentas. Vale. El mensajero de los dioses se acerca a nuestra vida para anunciarnos cosas. Implicaciones, cuéntamelas ahora. Aunque se enfadan los oyentes cuando digo a los invitados que os paréis un poquito, pero era para que podamos entender todo el aluvión de información que nos vas a mandar ahora. Pues sí, porque yo me he embalado, Miguel. Te has embalado, por eso tenía que pararte de alguna manera. Sí, iba a 200 por hora porque es que Mercurio es el planeta de la comunicación. Entonces, bueno, tiene muchas cosas que contar siempre, ¿no? Lo interesante es que cuando hace ese paso por delante del disco solar, además, excepto ese momento que se le ve como una manchita de tinta, pues es algo que muy peculiar, porque es un tiempo en que Mercurio permanece retrógrado, permanece invisible a la vista, y eso tiene profundas repercusiones para el ser humano y para nuestro espíritu, ¿no? Porque es como un viaje a la oscuridad, y eso sugiere adentrarse en el subconsciente, escrutar aquello que permanece invisible a los ojos o a la razón. Es tiempo de reflexión, de interiorización, de recopilar datos. En suma, este paso de Mercurio por delante del Sol es atreverse a comprometerse a mejorar todo aquello que Mercurio representa en nuestras vidas. Es centrar la mente, los pensamientos, crear conexiones limpias de nosotros con los demás y con el entorno, y más directas con las energías universales que nos dan la vida, ¿no? Respirar y vibrar al unísono con el cosmos. Dices aquí en una información que tenemos que Mercurio rige además el sistema nervioso y la respiración, el intercambio que hay con lo de alrededor. Y me quedo sorprendido que un planeta tan pequeñito, que está ahí tan lejos, puede influir tanto en los seres humanos. Bueno, así es. Más curioso sería el caso de Plutón aún, ¿no? Que aunque dijeron que era planeta enano, mira si está lejos. La verdad es que el cómo nos influyen los planetas sigue siendo un misterio, pero ahí están las pruebas cada vez más evidentes. Está muy claro que del universo solo conocemos un 5%, el otro 95% no lo conocemos, ni las energías que se mueven, pero esas conexiones existen. Está muy comprobado cómo Mercurio rige el sistema nervioso, cómo rige las comunicaciones. Las antiguas civilizaciones ya hablaban de él. Mercurio es el Tot de los egipcios, es el Hermes de los griegos, es el propio Mercurio de los romanos, ¿no? Y ellos ya entendían que era un planeta que se comunicaba con nosotros y que era el que servía de comunicación, y por eso lo pintaban con unas sandalias aladas y con el símbolo del caduceo, que el símbolo del caduceo es ni más ni menos esas dos serpientes enroscadas que sirven para despertar la intuición y la creatividad y que representan la activación de los 7 chakras, ¿no? Por ejemplo, en la India es tradición enseñar a despertar el tercer ojo, el ojo de la iluminación,
mediante la técnica del Kundalini Yoga, y esa técnica se representa con el caduceo. Dices, Vicente, que el tránsito de Mercurio nos puede servir para reactivar y reconectar. Pero ¿cómo se hace eso? Es decir, ¿qué podemos hacer el lunes para aprovechar toda esa energía? ¿Solamente dura ese día o dura más días? ¿Cómo poner en práctica toda esta serie de cosas de los cielos? Solo se produce el lunes, dura bastantes horas, dura unas 7 horas, empieza a hora española, hora peninsular, en torno a la 1 y termina en torno a las 9. ¿Unas son 13 horas o...? Sí, efectivamente, perdón, en torno a las 13 y termina en torno a las 18. Aproximadamente, ¿no? Con el punto central pues de mayor visibilidad, aunque recalcamos que nadie se le ocurra mirarlo para no perder la vista, que lo miren en internet o donde sea. ¿Y cómo se aprovecha? Bueno, pues esto se aprovecha como Jung estudió mucho la astrología y la vinculaba a la conciencia, ¿no? Aquello que no quieres asumir a la conciencia se puede convertir en tu sombra y te puede llevar a la catástrofe y a repetir errores. Solo desde la conciencia, y para eso sirve la astrología, para entender que si tenemos un tránsito de este tipo, es un día muy especial para por lo menos dedicar un momento, unos minutos, apartarse en soledad donde no te lleguen las exigencias del entorno y poder reflexionar. ¿Cómo me comunico yo con el mundo? ¿Cómo entiendo las cosas? ¿Cómo las transmito? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo me relaciono no solo con los demás, sino con las energías del cosmos, con el sol, la lluvia, con el aire? Ese movimiento esa función de respiración y del sistema nervioso que rige Mercurio, pues lo tenemos que llevar a todos los extremos, ¿no? En la manera de comunicarnos, en la manera de procurar mejorar la respiración, procurar mejorar la conexión con todo el entorno, y desde ese punto de vista, simplemente desde ese ejercicio de reflexión consciente, pues podemos empezar a mejorarlo. Ser consciente y aprovechar ese momento con esas poderosas energías que llegan de los cielos para reconectarnos. Eso va a ocurrir el lunes, y el mes de mayo, un repasito, si se puede decir, lo más rápido posible para ver cómo nos podemos aprovechar también esas energías que llegan de los cielos. Hombre, el mes de mayo es un mes bastante bonito, bastante interesante, excepto por una salvedad, ¿no? Lo bonito es que hay muchos planetas en signos de tierra que hacen lo que en astrología se conoce como un gran trígono. Un gran trígono es como un triángulo equilátero, y eso es muy favorable, y en especial para los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, o para quienes tengan puntos importantes ahí, como puede ser el ascendente o la luna, y en general para todos los signos es un mes muy positivo para concretar o cuajar proyectos, para aterrizar las cosas, para concretarlas. El problema del mes de mayo es que, bueno, problema y ventaja al mismo tiempo, es que el día 22 concretamente Marte se coloca en oposición exacta al Sol, y además en el punto de mayor proximidad a la Tierra que ha tenido en los últimos 11 años. Eso por un lado es precioso porque son días, estamos en un mes fantástico para ver a Marte a simple vista por las noches, para disfrutar de él, porque se ve como una estrella rojiza, se ve muy claramente, y entonces cuanto más cerca está, mejor se ve, y eso es muy bonito y hay que disfrutarlo. El problema de Marte, que ahora está retrógrado y que ahora está tan cerca, es que este año forma una conjunción con Saturno, y ya lo comentamos, me parece, en el programa, Miguel, y esa conjunción que forma con Saturno y este proceso de retrogradación representa una amenaza de guerra en Oriente Medio. Y entonces, ¿por qué? Pues porque la astromundial, para ver cómo ha funcionado, qué ha pasado antes, pues estudias la historia, y se resulta que todas las veces, en las últimas ocasiones, que ocurre cada 2 años, ocurre esta conjunción, se produce un conato, un conflicto
por allí en Oriente Medio, pues entonces hay que pensar que es muy probable que así ocurra, ¿no? En Oriente Medio estamos casi siempre en guerra. ¿Se puede matizar más Siria? ¿Va a seguirse el follón en Siria como está? Ya, lo que pasa es que los años intermedios, los años en que no se produce esta conjunción, no se producen las guerras, y sin embargo cuando se produce la conjunción sí, ¿no? Y ahí está la lista que publiqué en el anuario. Entonces es muy difícil concretar los sitios, pero este acercamiento de Marte pues simplemente nos recuerda que estamos en un año delicado con esta conjunción de Marte y Saturno en el signo de Sagitario. Nos quedaremos con esas poderosas energías que llegan el lunes de Mercurio para resintonizarnos, y ese mes bonito, como todos, que es el mes de mayo. Gracias, Vicente. Forma de contacto, si alguien que quiera saber algo más de ti, conectar contigo con los astros, ¿dónde se puede informar? Pues lo mejor es que vayan a la web, que es www.buenosaugurios.com o www.casaña.com, y ahí encuentran toda la información. www.buenosaugurios.com. Es lo que te deseo a ti, siempre buenas cosas, y que sigamos oyéndonos y aprendiendo de eso que nos manda el cosmos. Igualmente, Miguel, un fuerte abrazo para ti y para todo el mundo. Mucha suerte. Fuerte abrazo también para ti. Hasta prontito. Cuando viajamos contigo, la radio es el medio. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo también será el fin. Tenemos una gran importancia social y eso hay que valorarlo. Nuestra audiencia busca una voz en la que poder confiar, que les acompañe en los momentos tristes y también en los alegres. Radio Nacional, en colaboración con la TRT, Radio Televisión Pública de Turquía, te invita a conocer la ciudad de Antalya y la radio que escuchan en el país que conecta Europa y Asia. Ese sonido, esa voz, somos nosotros. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España. Buenas noches a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Somos Bárbara y Mónica, residentes en Reino Unido. Así suena Banbury, una ciudad al norte de Oxford, un sábado por la noche, desde donde os escuchamos. Gracias a vosotros nos sentimos más cerca de casa. Un abrazo a todos los que hacéis posible Espacio en Blanco. Y 33, 2 y 33 en las Islas Canarias. Esta música así tensa anuncia que llega nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. Encantado de estar una vez más aquí con los oyentes, compañeros de Espacio en Blanco. Y además estoy doblemente contento porque es la primera vez en los casi 3 años que llevo con vosotros en la que me dejas hablar de ovnis. Sí, y más que me pesa. Pero antes cuéntame, el caso, hablábamos de esa serie de televisión española, ¿ya estás metido en el caso? Sí, efectivamente, Juan Rada, cuando le entrevistábamos hace muy poquito, daba la exclusiva aquí en Espacio en Blanco de que volvía el caso a los periódicos, ¿no? Y efectivamente, el caso ha vuelto en formato revista, muy manejable, muy europeo, y también cada semana, desde hace pues aproximadamente un par de semanitas, está saliendo también con un volumen facsímil de alguno de esos números clásicos del caso, ¿no? En formato facsímil, como los antiguos periódicos, con los casos más llamativos. La mediadora de Valencia, hace poco sabía el famoso caso de la calle Grilo, del sastre aquel, ¿no? Que además tiene mucha relación, de hecho, con el tema ufológico. Y bueno, pues ahí estamos, hemos hecho un par de colaboraciones. Precisamente, bueno, pues en el número que está ahora mismo, hablo precisamente de ovnis, ¿no? Y narro uno de los casos que vamos a narrar esta noche. Vale, el mundo del más turbio, crímenes y trágico, pero también el mundo del misterio, con nuestro compañero David Cuevas ahí en ese diario. Ahí estaremos de vez en cuando. Vamos a hacer un homenaje. ¿Te parece que escuchemos la primera introducción que has preparado de alguien que se nos ha ido en estos días, que participó en una película, Ángel de Andrés, en una película que tenía que ver con los ovnis, ¿verdad? Ángel de Andrés López, gran actor, conocido por todos, no solamente por esa serie de Manolo y Benito, ¿no? Sino también por películas espectaculares como Platillos Volantes, que narraba el famoso caso de los suicidas de Tarrasa. Un caso real, hay que recordar. Año 72, efectivamente, y bueno, pues Ángel de Andrés era José, uno de los dos suicidas, José Félix Rodríguez Montero y Juan Turo Vallés, que en este caso aparecían representados, pues por Jordi
Jordi Vilches y por Ángel Andrés. Y vamos a escuchar un momento memorable de esa película fantástica de Óscar Aybar. Óscar Aybar, por cierto, director de muchos de los capítulos de una de las series más laureadas de esta casa, como es Cuéntame cómo pasó. Y bueno, pues vamos a recordar esa película fantástica y sobre todo a homenajear con este corte a un grande de nuestro cine, indiscutiblemente, como es Ángel Andrés López. ¿Diga? ¿Cuál? Sí, soy yo. ¿Quién es? VKTS. Sí, es que no esperaba esta llamada. Creo que ha llegado el momento de que nos conozcamos. Mi nombre es José. Tenía muchas ganas de conocerle. Es lógico. Tú y yo tenemos mucho en común. Supongo que sí. Aunque es difícil saberlo solo por unas cartas. Este último sobre que me envió, ¿son de verdad los planos de un platillo volante? ¿Usted ha visto alguno? Yo los conozco muy bien, Joel. ¿Qué pasa? ¿Has oído hablar de los hombres de negro? Sí, Son de la CIA. Se dedican a eliminar pruebas y testigos relacionados con los extraterrestres. Ya, pero ¿usted cree que aquí en Tarrasa...? Hay que andarse con cuidado. Últimamente están desapareciendo ufólogos en todo el mundo. ¿Has leído El Horizonte de la semana pasada? Sí. El 13 de julio encontraron al investigador James E. McDonald en su despacho, con un tiro en la cabeza. Sí, lo he leído, pero... Creo que tenemos que suspender esta reunión por motivos de seguridad. Oiga. Disimula. Yo te llamaré. Una película que narraba un triste caso real de personas que acaban suicidándose con el tema de los ovnis. Llena de referencias reales. Horizonte y la revista famosa que trajo Antonio Rivera, ¿no? Esa especie de versión de Planet de la edición francesa. Está llena de guiños a aquellos aficionados al tema y desde luego desde aquí absolutamente recomendable, no solamente por el increíble papel de Ángel Andrés, sino por la película en sí, ¿no? Nos vamos a Cáceres, creo. Hay casos que acabas de venir de recuperar y de investigar acerca de los ovnis, ¿no? Efectivamente, pues a finales de enero de este 2016, ahí estaba con una compañera, con la periodista Lourdes Gómez, y bueno, pues tuvimos ocasión de recoger hasta una quincena de casos OVNI, algunos de los cuales, que son los que van a protagonizar esta sección, han sido casos actuales. Es decir, hay muchas personas que dicen aquello de que ya no se ven ovnis, que ya no se reportan, y yo siempre digo aquello de que los ovnis se siguen viendo exactamente igual, lo que no hay es personas que vayan a recoger esos casos in situ, por eso no los tenemos, ¿no? Entonces, pues para comprobar precisamente esa teoría, ahí nos plantamos, digamos que en las urdes y pueblos limítrofes, y el primer caso que vamos a traeros, por supuesto, siempre de la mano directa, la voz directa de los testigos, es de Jesús González de Cáceres, en Pino Franqueado, que nos hablaba cómo hace un par de años veían algo muy extraño. Escuchamos. Mire usted, estábamos tomando el fresco a las 11 menos 20 de la noche, el 17 de agosto del 2014 a las 11 menos 20. Y dice mi mujer, uy, ahí viene un helicóptero. No, un helicóptero. Sí, dijiste, sí. Ahí viene una luz muy potente. Y le digo yo, eso será un helicóptero. Venía despacito, Vamos. Muy lento. Como muy lento. Nos quedamos así, pero se venía acercando, y se puso como, yo calculo como a 1000 metros de altura por ahí. No hacía ningún ruido ni nada. Se paró y le digo yo a mi mujer, a ver para dónde tira, a ver si tira para el oeste, para el norte, para el sur o para el este. Pues para ningún lado de lo que yo pensé. Estuvo como 2 minutos sin parado, no estuvo más. Totalmente parado. Parado, sin ruido, sin nada. Y empezó a subir para arriba, recto. Desapareció. Lo mismo que se fundió sobre las estrellas. Qué bonito eso, se fundió sobre las estrellas. Me encantó esta frase, se fundió sobre las estrellas. Cuando le preguntábamos a Jesús sobre más detalles de lo que había visto, porque teníamos mucha curiosidad, nos los cuenta, y de hecho da un detalle que me parece realmente genial. Lo escuchamos y luego lo comentamos. Vale. Ha habido gente que lo han visto también, por ahí en ese barrio de la parte de allá, que era uno del castillo. Uno del castillo también han visto, que empezaron a decir que si era un ovni, Yo decía, que será. Que yo me asusté, porque ya mi coñac empezó, eso la bruja, digo, ¿qué bruja en narices, hombre? Si eso es un aparato que viene, se puso un aparato ahí, pero que no metía ruido ninguno. Si es que venía sin ruido. Sin ruido y sin nada. Y le han visto gente que iban conduciendo con los coches y también la han visto. Sí, más gente también la han visto conduciendo, Tuvo que ser algo raro, porque a mí me se puso toda la cara como de... Sí, que por la noche no durmió, le daba miedo. Y yo digo, me cago en 10, a ver si nos van a tirar alguna cosa.
brujas hablaba, de si les tiraban cosas. Es que a mí este tema, Miguel, me vas a perdonar, es que me fascina. Es decir, hablamos año 2014, agosto de 2014. Lo ven varias personas y una de ellas, la explicación que da es: eso es cosa de las brujas. Es que me parece genial. Ya hablamos en su día en Espacio en Blanco sobre el tema de brujas precisamente en esta zona y cómo dan explicación a ciertos fenómenos como los poltergeist o los asuntos, incluso, como vemos ahora, ufológicos, a lo de las brujas. Me parece fascinante. No nos podemos detener porque vamos un poco más de tiempo, pero me gustaría que la gente reflexionara, porque mucha gente piensa: no, hombre, pero ¿cómo dice esta señora esa cosa? ¿Cómo van a ser brujas? Son extraterrestres. Y otros dirán: no, hombre, no, que van a ser extraterrestres. Eso son algunos bólidos, es algo explicable. Y habrá quien diga que no, hombre, que no, que eso seguro que tiene algún tipo de explicación espiritual. Oye, ¿y si son las brujas? Y estamos todos confundidos, ¿no? Yo quiero dejar esa reflexión. Déjame un segundito, entonces. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y con David Cuevas en estos momentos contándonos cosas que tienen que ver con extraterrestres o quién sabe con brujas. Hay más casos, ¿no? Hay más casos. Aquí hablamos de ovnis, objetos volantes no identificados. La interpretación, me vas a permitir la vaguedad, Miguel, vamos a dejarse en este caso al oyente, ¿no? Santiago Blanco Valencia. Esto es en Casar de Palomero. Antes estábamos en Pino Franqueado y nos desplazamos en este caso a Casar de Palomero. Él ya había visto cosas extrañas. Tengo que decir que nos costó que hablara. Era un poco reacio, tanto él como su esposa. Finalmente lo conseguimos, mi compañera Lourdes y yo. Y vamos a rescatar solamente el caso más actual, el caso que veía hace nada más y nada menos que un año. El año pasado se encontraba con algo bastante curioso. El año pasado, sobre la 1 de la mañana, lo volví a ver, pero era diferente de los otros avistamientos. El último era forma de triangular, como si fuera estilo de, ¿cómo diría yo? Como lo que es una chapa de tráfico. Sí, vamos, en el cielo se veía así, como si fuera así de grande lo que es la chapa, pero todo iluminado. En el mes de julio, aproximadamente en el mes de julio, me acuerdo porque me habían dicho que había daños en fincas de los cochinos y yo tengo los precintos para cazar. Y fue verlo y bueno, esa dirección venía de la zona de Cambroncino, dirección como hacia Muedas. Antes de llegar al río, sí venía despacio y después desapareció rápido. Yo lo tuve encima, pero vamos, a una distancia no te puedo... Porque lo vi como si fuera, ya te digo, la altura como una chapa triangular, pero con mucha luz. Sí, como si se viesen más luces, ¿no? Más luces alrededor de lo que era el triángulo. En el borde. Desapareció rápido, Hay gente que no se lo cree, estos tíos están zumbados. Pero la verdad, yo lo que veo, lo he visto, ¿no? Yo digo la verdad, lo que hay. 3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Los testigos se manifiestan aunque piensen que los demás puedan pensar que están locos, ¿verdad? Es lo que hay. Yo creo que las frases, en este caso, la frase como tal, pues esas 4 palabras es lo que hay, creo que resume muy bien, ¿no? Oye, yo es lo que he visto, lo he visto más veces de hecho, ¿no? Ha citado Moedas. Es interesante porque Moedas de Granadilla no pertenece a Urdes, está prácticamente colindando y va a ser protagonista en los siguientes casos, ¿no? Recogimos también un caso de Almudena Redondo, 27 años, natural de Aceitunilla, es un pueblo urbano, y actualmente reside en Londres. Y nos contó lo que ha visto en el atardecer de un día de enero de 2014, también un caso reciente. Según ella, se trataba de, según nos cuenta literalmente, una luz que, llegando a Moedas de Granadilla desde las Urdes, se apareció a unos 20 metros de mi coche y empezó a seguirme. Lo vi desde el retrovisor y era una luz muy potente. Empecé a acelerar y aquello desapareció. Esto le pasó hasta en 3 ocasiones esa noche a lo largo de lo que es esa misma carretera, ¿no? Y también, precisamente en este pueblo, en Moedas de Granadilla, varios jóvenes a mí me atestiguaron que se habían topado en una carretera cercana a esa zona con una extraña esfera verde que durante varios minutos también estuvo siguiendo su vehículo. Luces que siguen a vehículos, tal y como nos contaba precisamente Jesús González de Cáceres. ¿Te imaginas, David, estar ahí en la carretera por la noche y ver una luz que te sigue, que no es un coche, que no es un camión, que no... La sensación que debe ser eso, Me encantaría. Vale, pues Antonio Blanco creo que tiene algo que contarnos también. Efectivamente, pues precisamente también algo que encontró a la altura de Moedas de Granadilla. En este caso nos desplazamos, mi compañera Lourdes y yo, a Marchagaz, y este es el caso que narro precisamente en el caso esta semana, ¿no? Es espectacular. Vamos a escuchar lo que nos cuenta y luego vamos matizando alguna cosa.
Mira, yo salía todos los días de mi casa, iba a Toledo a por cerámicos de estos, ladrillos. Y todas las mañanas me iba a las 4 para estar allí a las 6 o las 7 y allí te cargaban y te venías. Entonces salía de aquí de mi casa, de Marchegá, pasaba por Palomero, llegaba al cruce de Palomero y ahí me salía todas las mañanas, y me seguía de ahí. El tío encima puesto de mí como un cerillo, como una cerilla encendida, hasta el cruce de Mueda. Y del cruce de Moda, si yo tiraba para la carretera del pantano, pues él tiraba para adelante. Pero un día, de los que pasó, de los que iba, pues se dio la vuelta y me cogió. En el mismo cruce ahí del cruce de Moda, en la recta esa antes de llegar a la dehesa del Guijo, ahí me cogió. Y de ahí me cogió y cuando me di cuenta estaba en Amalmoral, pero eso todo en media hora o menos. Ese día se iluminó un minuto y me pegó un resplandor de verdad, y como si fuera una cosa rara, me cogió y ya no vi nada. Yo no sé si me llevaron o lo que fuera. Lo que sí sé es que salí de aquí, por ejemplo, a las 4 de la mañana y a las 4:30 o así estaba ya en Amalmoral, y eso esto es imposible. Qué curioso habla de cerillo que le cogió. ¿Qué significa? ¿Que teletransportaron también? Claro, aquí claro, la interpretación es complicada. Él cuenta que sale con su camión, se le planta delante lo que él define como una especie de cerillo volador, lo que podríamos entender más o menos los que nos gusta esto de la ufología como un ovni en forma de puro, ¿no? Pero iluminado por una de sus partes, ¿no? Que se le planta encima del camión y que incluso llega a elevarle y hacer un traslado que habitualmente hacía en 2 horas en media. Claro, esto así contado, la gente puede decir, no puede ser. Bueno, pues nos lo contaba. Y nos lo contaba con la verdad que caracteriza a un testigo de estas características. Es decir, cuando estás con él, cuando realmente está contando lo que te cuenta, cómo te lo cuenta, con el drama que esto llega a suponerle, ahora hablaremos de ello, te das cuenta de que aquí tiene que haber algo de verdad. Le preguntamos más detalles sobre lo que había visto. ¿Te interesaba saber cómo era ese cerillo? Bueno, pues nos lo cuenta nuestro protagonista. Aquello era como una cerilla encendida, que se llama un cerillo, lo llamamos nosotros aquí, una cerilla encendida atrás con una cola y adelante iluminado a tope, y es lo poco que yo pude ver, pero un bicho grande. Entonces se encendieron todo y yo me quedé como, y cuando me soltaron, pues a la caída, plom, me desperté y iba ya por el Gordo. Y después de ponerse en las carreteras, venía a las 3 de la mañana delante de mí y hacerme frenar, bajar, no ver a nadie y todo eso, y el bicho se sumía como si fuera niebla. Cuando me separaba, yo lo veía como a 200 metros así, frenaba y paraba y siempre lo mismo todo, y ahí era muy curioso que me se ponía casi encima y me iba por ahí para allá, por el Cerezo para allá, hasta el cruce de Mueda, puesto encima. Habla de que le soltaron como si le elevaran por encima de la carretera y luego lo soltaron. Exacto, la estampa es el camión, se encuentra con eso encima durante unos minutos, de repente se eleva, él pierde la conciencia en ese momento y cuando ya la recupera, la han soltado, es justo cuando le sueltan aquello que sea lo que eleva, y encima, claro, hay una pérdida de tiempo importante en este caso. Bueno, más que pérdida, digamos que hasta cierto punto retraso, porque o adelanto, porque lo que él tiene que hacer en un tiempo lo hace mucho menos. Es muy curioso. Cuando le preguntábamos sobre más casos, porque esto lo vio varias veces, nos contó uno, Miguel, que este sí que de verdad es para replantearse muchas cosas. Si lo que este hombre cuenta es real, y yo no tengo ninguna duda de que lo que dice, de lo que él dice, él realmente está convencido de que lo ha vivido, y no tenemos por qué dudar de que ha sido, esto sí que realmente puede suponer hasta cierto punto un dilema importante. Si te parece, lo escuchamos. Vale. Damos el aviso a un montón de gente que está ahora mismo conduciendo por las carreteras escuchando Radio Nacional. Si os ha pasado alguna cosa de estas, contárnosla, y atentos a los cielos. Escuchamos. Otra vez fue cuando ya me quiso coger, pero eso era ya un camión articulado, un trailer, de Talavera para acá, y me cogió y me levantó, y como cuando iba a 8 o 10 metros, pues me soltó en el medio de la autovía, y ahí quedó en la carretera de Velada, en el puente de Velada. Ahí lo vi, subí y lo vi a bajar y lo vi todo, y quedó jodido, y allí el tráfico conmigo y todo. ¿Qué te ha pasado? Digo, yo qué sé, que se ha reventado una rueda de adelante y ya está. Y se metió allí entre la autovía y las ruedas reventadas, lo que no había pasado otras veces, y aquel día también fue una cosa esa. Pero claro, ¿a quién le cuentas tú esa película? Porque se ríe de ti.
Qué curioso. Sí, y hay más. Un tráiler que le levanta y le rompe una rueda y claro, ¿qué va a contar? Y luego tuvo una depresión, hemos cortado, porque daba algunos detalles ya más personales, ¿no? Como a raíz de esa historia, bueno, pierden un montón de cosas, entra en una depresión. Sí, claro, imaginaos, es su modus vivendi, eres camionero, se gasta una millonada en ese camión. Y aquello vuelve a subir una vez más, pero en esta ocasión al ser un articulado, al soltarle, aquello no cae bien y, bueno, pues tiene un accidente. Se revientan las ruedas, el camión queda prácticamente inservible y el modus vivendi de este hombre se va, pues, a las cósmicas puñetas, como diría Gran Jiménez del Oso. Y claro, nos contaba precisamente la ruina que había supuesto para esa familia ese avistamiento. Aquí ya no hablamos de alguien que se ha encontrado con una luz, que puede resultar curioso, o incluso alguien que pueda explicar cómo se topa con algo que no entiende y que él cree peligrar su integridad física. No, es que aquí hay peligrado. Es que aquí ha tenido un accidente a raíz de aquello que ha visto. Y esta persona, para ella, en ese momento supuso la ruina. Es decir, hay ocasiones en las que yo siempre digo que quiero ver a uno de estos no identificados, pero gracias o por culpa de casos como el de José Antonio Blanco Arrojo, cada vez me lo planteo un poquito más. El mundo de los ovnis que vuelven otra vez, siguen estando ahí, quizá como dice David, ha estado siempre. Quizá falta la persona que vaya a recuperarlos como habéis hecho en estos días. Esa era la idea, y aquí hemos traído un buen puñado de casos actuales. Este último, de José Antonio, es un poquito anterior, pero creemos, además pudimos revisar los papeles del camión, él nos lo sacó, y creíamos que era un caso digno de ser contado en Espacio en Blanco, un caso que nunca había contado, de hecho, previamente, ¿no? Hasta que hablamos Lourdes en primera instancia, y luego fuimos los dos, ¿no? ¿Nos estará escuchando ahora? O si no, nos escucha a través del podcast seguramente. Es posible, es muy posible, pero importantísimo lo que comentas, Miguel. Por favor, si alguien cree haber vivido algún tipo de experiencia de este tipo, que nos lo cuente. Tenemos diferentes formas de hacerlo. Y le mandamos a José Antonio todo nuestro ánimo y formas de hacerlo, formas de entrar en contacto con nosotros. Pues en mi caso, muy sencillo. David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Ahí escribir con cualquier tipo de comentario que queráis hacer y sobre todo vivencias para que podamos recogerlas. Gracias, David, te veo prontito, que sigas investigando y ¿se puede decir ya dentro de poco? Sí, se puede decir. Dentro de poco se publica un libro de nuestro compañero David Cuevas con algunos casos y interpretaciones y un poco su experiencia en este mundo del misterio. Enhorabuena. Con muchos casos, dossier de lo insólito, ya hablaremos de ello y es que me ha preocupado, Miguel, por favor, ten cuidado porque partimos de noche, si ves algún tipo de cerillo, casi que mejor cambia la ruta. Lo suelo hacer, no creas, ya ando con cuidado. Gracias. A ti, Miguel. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Radio Nacional. Que está ahora también en las redes sociales para darnos el pulso de cómo está funcionando. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Me decías al principio que nos escuchaban en México un conductor de... Sí, se llama Natanael Pérez Zavala. Natanael, a ver si te vemos cuando vayamos al DF. Nos manda un saludo, es conductor de autobuses y dice que nos escucha siempre desde la carretera haciendo su servicio y nos manda muchos saludos. Bien, nosotros también a él y a toda la gente que está trabajando con el volante por ahí, camioneros, transportistas, taxistas, en montones de lugares de España nos escuchan. Hay algunos que nos cuentan que estos búhos que andan por las grandes ciudades, ¿no? Que va la gente un poco de fuera y el conductor sube la radio a tope y dice que se callen y está escuchando el Espacio en Blanco. Saludos a todos los que estáis haciéndolo. Nos escribe muchísimo también David Oliva, que también me apetece saludarle porque es uno de nuestros oyentes más fieles y él está ahora mismo en Alemania. Y luego también hoy, por ejemplo, se ha puesto en contacto con nosotros un oyente, Francisco Yules, que nos lleva insistiendo ya varias semanas diciendo que en el programa en el que asistió Pedro Amorós parece ser que se escuccan unas voces extrañas por debajo de la... Sí, así que vamos a tener que repasar a veces, programa. Mira quién es... De allí del control nos dicen algunas cosas y se me cuela por los casos que a veces yo los tengo un poquito altos, pero analizaremos a ver si son voces del más allá. ¿Ganadores antes de nada? Los tenemos ya aquí. Sebastián Barrado de Sevilla, Eduardo Jesús Gallardo de Cartagena, María Asunción Sancho de Valencia, Begoña San José Madrid
y Pedro Merayo de Barcelona. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviamos ese regalo que tenemos. Y las redes sociales siguen adelante. Durante toda la semana tenemos a nuestro webmaster que se encarga de estar ahí dando noticias, ¿verdad? Así es, Antonio está ahí trabajando hasta ahora. Me consta que estaba hablando con él hace un momentito y está ahí activo todavía. Así que nada, teclear eBlanco Radio y entráis en nuestro Twitter, @eBlancoRadio, o en nuestro Facebook. Perfecto. Tenemos un contestador automático, lo voy a recordar, Miguel, el 913461055, donde nos podéis dejar vuestros mensajes o peticiones, y luego en nuestro correo electrónico, los ganadores que habéis escuchado vuestro nombre, mandadnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Perfecto, y no nos olvidamos de otro compañero, Ramón Álvarez, que tiene un número de WhatsApp también, que dentro de un poquito hay multitud de gente que manda WhatsApp, daremos informaciones. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Gracias. Nosotros terminamos por hoy. Ha sido un placer volver a compartir tiempo en esta vuestra casa, en Radio Nacional, en la sintonía de Radio 1 y Radio 5. La semana que viene un tema para no perdérselo. Los dueños del mundo nos esperan. Esa gente que dicen que controla el planeta en las sombras. Os daremos algunos datos sobre ellos. Mientras, feliz semana. Nos vemos en 7 días y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Cuidaros, feliz semana.